Título de la lección: Cristo en el santuario celestial. Nuestro texto inicial se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Recomendamos leer durante la semana Romanos capítulo 8, verso 3, Juan 1, 29, Apocalipsis 5, 12, Levíticos 16, 13, Hebreos 7, versos del 1 al 28, capítulo 9, versos 11 al 15 y Hebreos capítulo 9, versos 20 al 24. Santuario en la Biblia se define como el tabernáculo que Dios ordenó construir en la tierra como un tipo, símbolo o modelo del que se encuentra en el cielo para ilustrar el plan de salvación de todo ser humano. Por eso es muy importante conocerlo, tanto en su construcción como la de los oficiantes, especialmente del sumo sacerdote. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy clara sobre la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, ahora en nuestro tiempo, una actividad que inició después de regresar de la tierra y haber completado su obra como nuestro sustituto y sacrificio en la cruz. En esta ocasión exploraremos precisamente el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Estudiar el sacrificio supremo de Cristo ayuda mucho en la preparación de los creyentes para el tiempo del fin. Lo que sigue es un misterio, es incomprensible para los humanos. Jesús es Señor, es Dios, se hizo humano y asumió nuestra mortalidad sobre sí para que, en efecto, pudiera morir como nuestro sustituto. Aunque era divino y aunque era Dios en su naturaleza, Jesús tomó la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En Lucas capítulo 9, verso 22 leemos: «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día». Todo para pagar por cada humano perdido y dar la oportunidad de libertad y salvación de la muerte eterna. Este es un amor sin comparación, incomprendido y nunca antes visto. Como seres humanos, ante este tipo de amor, caemos de rodillas por gratitud para adorar con fe y obediencia a sus divinos mandamientos. La cruz muestra nuestra inutilidad de pagar por nuestros pecados por medio de nuestras propias acciones, porque solo es posible por los méritos de Jesús, nuestro Dios y Salvador. En Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios y estaba haciendo una referencia inconfundible al santuario hebreo, símbolo del celestial. Estaba haciendo referencia a la muerte de Cristo por el pecado como el único cumplimiento de todos los corderos y sacrificios que eran símbolos del verdadero Cordero anunciado para venir, y este fue precisamente Jesús. Nótese que la historia de Jesús y su obra en favor de nuestra salvación no termina en los evangelios, ni siquiera con su muerte y su resurrección. Continúa en el libro de Hebreos, y dice el capítulo 9, verso 24, «Porque Cristo no entró en el santuario terrenal hecho por hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el del cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios Padre en favor de nosotros». Aquí se da ahora énfasis de Cristo como el sumo sacerdote en el santuario celestial. Lea por favor Hebreos capítulo 7 versos 24 al 27 y el capítulo 9 versos 11 al 15 y versos 20 al 24. Tenemos, por tanto, ahora un sumo sacerdote, el único que intercede por nosotros, pero allá en el cielo, en el santuario celestial. Entonces,
Cuando fijamos los ojos en Jesús, ahora mismo podemos centrarlo en Él como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, en el verdadero. Cristo puede salvar completamente debido a varias cualidades que ningún otro sacerdote podría tener. Él es Dios y por lo tanto es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Sí, el único. Su sacrificio es además único y suficiente. Por medio de esto puede dar redención, que significa rescate y liberación del pecado. Tiene un sacerdocio permanente desde el cielo. Ahora intercede todo el tiempo por su pueblo, con la misma compasión amante que cuando sanaba a los enfermos y consolaba a los solitarios. También es humano, pero nació sin pecado, y también Jesús nunca pecó. Él sigue siendo Dios, y aunque es el único que no cometió pecado, murió bajo el peso abrumador de la suma total de todo el pecado humano, de todo tiempo, de cada uno de nosotros. Entonces, solo Él, como un Dios hombre, puede interceder por los pecadores en el santuario celestial. No hay más. Leyendo Efesios 2, verso 18 y Primera de Pedro 3, 18, ahora tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Vemos que, aunque el pecado había acarreado una terrible separación entre Dios y la humanidad, la muerte sacrificial de Cristo nos abre el camino que lleva de regreso a Dios, siendo seres humanos y siendo perdonados y purificados por el Espíritu Santo, podemos seguir teniendo acceso a Él, y es nuestra esperanza segura y firme ancla de nuestra alma, aún en medio de las crisis. Jesús es el precursor, porque entró como nuestro representante en el santuario celestial, incluso en la misma presencia de Dios Padre por todos nosotros. Es decir, Jesús está de pie ante el Padre, ministrando los méritos de su expiación, de su sacrificio, de la eterna redención que Él ha obtenido en nuestro favor. Sí, cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y nos presentamos delante de Dios limpios y perdonados, como si nunca hubiésemos pecado. A pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia como cristianos, ¿quién no se da cuenta de la necesidad constante cada día de su perdón? Quizá alguna vez le fallemos, pero no por tendencia alevosa ni abusando de su misericordia, sino por debilidades humanas. Pero Jesús, que conoce bien nuestros pensamientos, intercede como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él representa ante el Padre a cada pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino los suyos en nuestro favor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice Hebreos capítulo 7, verso 25. En Hebreos capítulo 8, verso 5, se enseña que el servicio del santuario terrenal hebreo era un modelo del santuario celestial, al que Cristo inauguró cuando entró en él como nuestro sumo sacerdote. El servicio terrenal, con sus dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo, y sus rituales de sacrificio y de purificación, era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. En el ritual del santuario terrenal se desarrollaba un ministerio, tanto en el lugar santo y en el lugar santísimo, y del mismo modo se desarrolla en el ministerio de Cristo en el santuario celestial, también con sus dos compartimientos, lugar santo y lugar santísimo. En el santuario terrenal, el concepto de juicio era representado en el día de la expiación, cuyo resultado era la purificación del santuario, según se describe en Levítico capítulo 16. Este era el único momento del año en que el sumo sacerdote entraba en el segundo compartimiento, el lugar santísimo, para hacer una obra de purificación y expiación
en favor del pueblo. En Hebreos 9:20 al 24 muestra que la obra que Cristo hace en el santuario celestial es la verdadera expresión de lo que el sumo sacerdote terrenal hacía en el servicio anual de la expiación en el santuario terrenal israelita. Prefiguraba la obra que algún día futuro Cristo realizaría en el cielo. A partir del estudio del libro de Daniel, podemos ver que esta fase del ministerio comenzó en el año 1844. Así que, como cristianos que enfrentamos los últimos días, debemos entender la solemnidad de la época en la que estamos viviendo, pero además podemos descansar en la seguridad de lo que Cristo ha hecho ya por nosotros en el pasado y lo que ahora mismo está haciendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. El mensaje del primer ángel declara en Apocalipsis: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». La realidad del juicio apunta a la proximidad del fin de la historia humana. Saber esta solemne realidad debe afectar la forma en que vivimos hoy, por seguro. El libro de Hebreos señala al santuario terrenal como el modelo, el tipo de lo que Cristo haría por nosotros en la tierra, como nuestro sacrificio, y en el cielo como nuestro sumo sacerdote. El santuario israelita siempre fue una lección visual, objetiva de todo el Evangelio, de todas las buenas nuevas, de que ahora tenemos salvación solamente a través de Jesucristo. Debía enseñarles a los judíos el plan de salvación que incluía el sacrificio, la intercesión, el juicio y el día final en que ha de terminar y desaparecer todo pecado. Mientras tanto, el libro de Daniel añade más luz para ayudar a los lectores a comprender la dimensión apocalíptica, la del tiempo del fin, de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Con su énfasis en la purificación, el juicio y la vindicación o reivindicación del nombre de Dios, las visiones apocalípticas de Daniel proyectan el simbolismo del día de la expiación hasta el mismo fin de la historia de la tierra. La purificación está relacionada directamente con el santuario celestial y con la obra del Mesías como rey y sacerdote. Las visiones introducen el elemento tiempo, haciendo posible para el lector la identificación de un momento específico dentro de la historia de la salvación, en el cual el Mesías, Jesús, comienza su obra de purificación final, juicio y vindicación de la morada celestial de Dios. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado, sobre el cordero, y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario ahora celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales había sido contaminado el santuario, así también la purificación del santuario real celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento y abandono del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. ¡Qué maravilla tener este conocimiento que nos anima en nuestra vida y nos pone una esperanza segura y fija solamente en Jesús, nuestro Dios y Salvador! Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Ven a Él como estás, Él te recibe. Todavía está esperando con sus brazos amorosos abiertos. Te deseo que sea Él hoy quien te bendiga y que nos guíe
por el mejor camino a través de su santa palabra, con la única que evitaremos todo engaño, a través de esta bendita revelación, su santa voluntad para nuestra vida. Amén. Ser